Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bararduk habla por primera vez en vivo sobre los momentos más emocionales que vivió junto a Elsin Sangu durante su famosa serie. Lo que reveló deja al descubierto una etapa que creíamos enterrada. Durante una transmisión en vivo que parecía ser una entrevista rutinaria, Bararduk sorprende a todos al abrir su corazón y revivir recuerdos que, según él mismo, aún guarda con un afecto muy especial. Aunque el programa estaba centrado en su nuevo proyecto, fue imposible no desviarse cuando el conductor le preguntó, «Bar, ¿alguna vez extrañas aquellos días con Elsin?» Bar se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una sonrisa melancólica, dijo, fueron tiempos muy bonitos. Elsin y yo teníamos una conexión especial, algo que no se puede repetir fácilmente. Recuerdo una escena bajo la lluvia, ella temblaba de frío y yo intentaba mantenerla abrigada entre toma y toma. No solo actuábamos, vivíamos ese momento con el corazón. Las redes sociales explotaron apenas esas palabras salieron al aire. Fans de la pareja en pantalla no tardaron en compartir clips de la entrevista, acompañados de mensajes como, siempre supe que lo que sentían era real, no lo superamos, y ellos tampoco. Pero eso no fue todo. Bar continuó con sus recuerdos, detallando una escena que, aunque corta en el guión, se grabó más de 10 veces. Era una secuencia sencilla, apenas un cruce de miradas y una línea de diálogo. Pero Elsin la hizo tan intensa, tan real, que cada toma se sentía distinta. En una de ellas, cuando terminamos, no pude evitar decirle, lo que acabas de hacer fue magia pura. Ella solo sonrió y me dijo, es fácil cuando estás tú enfrente, punto. Ese intercambio, hasta ahora desconocido, hizo que el público se preguntara si entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Y aunque Bar evitó responder directamente a esa pregunta, su lenguaje corporal hablaba por sí solo. En otro momento de la entrevista, el actor recordó una situación fuera del set un día, después de una jornada larga, Elsin olvidó su chaqueta. Yo se la llevé hasta su coche y ella, sin decir nada, me abrazó fuerte. Era como si ese gesto lo dijera todo. Había complicidad, confianza, y algo más que nunca dijimos en voz alta. Esta confesión avivó nuevamente los rumores de que lo que sucedía entre ellos traspasaba la pantalla. Las miradas, los silencios compartidos y ahora los recuerdos que Bar decide revivir, apuntan a una historia que, quizá, nunca terminó del todo. Nunca volví a sentir lo mismo en otro set, agregó Bar, con una honestidad desarmante. Y eso no tiene que ver solo con la serie, sino con la persona que tenía al lado. Elsin era luz, era impulso, era todo lo que necesitaba para que una escena cobrara vida. Tras estas declaraciones, los fans comenzaron a inundar las redes con escenas icónicas de la pareja, pidiendo una nueva producción que los vuelva a reunir. Incluso algunos medios locales informaron que una reconocida productora estaría analizando una propuesta que podría volver a cruzar sus caminos profesionales. La emoción no terminó ahí. Cuando el entrevistador le preguntó si aún tenía contacto con Elsin, Bar titubeó apenas un segundo antes de responder, no hablamos tan seguido como antes, pero cuando lo hacemos, es como si el tiempo no hubiera pasado. Nos entendemos con una mirada, con una palabra. Hay algo que no se rompe, incluso con la distancia. Su tono, nostálgico pero sereno, dejó entrever que esa conexión aún vive en algún rincón de su vida. Los comentarios en vivo no se hicieron esperar. Ellos son el uno para el otro, qué testimonio tan sincero, necesitamos verlos juntos otra vez, eran solo algunos de los miles que inundaban el chat en tiempo real. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en escenario de teorías, recuerdos y súplicas de los fans por una reconciliación, al menos profesional, entre los dos. En un momento particularmente emotivo, el actor habló de una carta.
No lo he contado antes, pero cuando terminamos la última jornada de grabación, Elsin me dejó una nota en mi camerino. Era simple, pero me marcó. Decía, gracias por ser mi refugio en medio del caos. Siempre recordaré esto como uno de los momentos más sinceros de mi vida. Bar se quedó en silencio unos segundos, visiblemente tocado. Aún la conservo, agregó con una sonrisa tímida. El conductor, sin poder disimular la emoción, le preguntó entonces, ¿crees que algún día podrían volver a trabajar juntos? Bar no lo dudó, si el proyecto es el correcto, claro que sí. Con ella, cualquier guión se transforma. Tiene una forma única de mirar, de escuchar, de hacerte mejor. La frase se viralizó en cuestión de minutos, con ella, cualquier guión se transforma. Ese fragmento fue replicado en decenas de portales, videos de fans y cuentas dedicadas a la pareja. Pero lo más inesperado sucedió horas más tarde, cuando el Sinsangu rompió el silencio con una historia en su cuenta oficial de Instagram, una foto antigua de ambos durante el rodaje, riendo bajo la lluvia. Acompañada de un simple texto, algunos momentos son eternos. Ese gesto, aunque breve, fue interpretado por muchos como una respuesta directa a las declaraciones de Bar. Los rumores sobre una posible reunión artística o, incluso, un reencuentro personal, tomaron fuerza. Algunos periodistas especializados aseguran que ambos representantes ya estarían en conversaciones preliminares con una casa productora para un nuevo drama de época. La audiencia no quiere esperar. El hashtag con los nombres de ambos se posicionó como tendencia en menos de una hora, y los videos de sus escenas más memorables volvieron a ocupar los primeros lugares de reproducción en plataformas digitales. Muchos afirman que este tipo de magia no puede fingirse, y que lo que vimos en pantalla no era solo actuación. Una fuente cercana a la producción donde trabajaron juntos reveló, lo que tenían era muy especial. No necesitaban ensayar tanto. Llegaban, se miraban, y la escena simplemente fluía. Todos lo veíamos. No se puede actuar ese tipo de verdad. El respeto, la admiración, y sí, tal vez algo más. Y aunque ni Bar ni Elsin han confirmado algo más allá de su amistad y admiración mutua, lo que sí es evidente es que sus recuerdos aún están muy presentes, tanto en ellos como en el público. La entrevista no solo revivió una etapa dorada de sus carreras, sino que volvió a encender una chispa que quizás nunca se apagó del todo. Con cada palabra, cada pausa y cada sonrisa nostálgica, Bar Arduk logró lo que pocos artistas consiguen, emocionar desde la sinceridad. Y ahora, con Elsin rompiendo el silencio de forma simbólica, el destino de esta historia, sea profesional o personal, vuelve a estar bajo la mirada atenta de millones. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Bar y Elsin? ¿O simplemente el cierre simbólico de una historia que ya quedó en el pasado? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, el público sigue soñando con verlos juntos una vez más, aunque sea bajo una lluvia de ficción que, en el fondo, siempre fue real. Queridos seguidores, ¿creen que Bar y Elsin deberían trabajar juntos nuevamente? ¿Piensan que entre ellos hubo algo más que amistad? Los leo con atención en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para más novedades como esta.